Muy bien. Y están en el tema del comportamiento inelástico, ¿verdad? Sí, ya estamos. Estamos con esfuerzos... ¿Cómo se llama? Esfuerzos residuales, ¿verdad? Sí, residuales. Ok. Bien. Bueno, como para el examen todavía falta poco de tiempo. Vamos a empezar con la parte teórica porque, bueno, la anterior semana no habían entrado eso, pero creo que esta semana han corrido. Entonces, vamos a hacer una primera introducción a la parte del comportamiento inelástico. El diagrama que todos conocemos de física 2, este de esfuerzo de formación unitaria, todos lo conocemos. O sea, si uno agarra una serie de materiales y pues los somete a ensayos, va a hallar puntos para diferentes esfuerzos, diferentes formaciones, y va a encontrar algo más o menos así, un número de puntos, y luego va a encontrar algo así, tantos dispares, y eso. Entonces el modelo que se ajusta mejor a la primera parte es un modelo lineal. Bueno, no sé qué esperaba, esta recta, aquí está. Ahora sí. Creo que está mejor. Ya. La primera parte la representa bien una línea recta, donde tenemos un par de parámetros para medir las propiedades del material. ¿Verdad? No sé esto. Era 1 entre el módulo de elasticidad longitudinal. Esta viene a ser la constante de proporcionalidad que se le da a los materiales. Hay una zona que es un tanto diferente, ¿verdad? Llega un punto importante acá. Ahí está el puntito. Y luego el comportamiento es un tanto más errático. Así, así, a veces va creciendo. Depende de cada material. Y finalmente colapsa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene acá? Se tiene puntos importantes. Primer punto en de acá. Ese punto que ven ese esfuerzo límite, ¿qué tan límite es? Límite de qué cosa llega a ser. Si trazan una recta, pues por acá, todo este rango de acá es la zona de proporcionalidad. Es una zona proporcional, que es lineal, a la cual obedece una ecuación. Y esa ecuación viene a ser el esfuerzo, ¿verdad?, que es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad longitudinal. Sea en flexión, sea en los axiales, bueno, es una deformación proporcional. Ahora, se pasa un rango más y se tiene este de acá, otro límite. Bueno, ese es un límite que llamaremos este de acá, el límite elástico. Muy bien. Efectivamente, no hay proporcionalidad en este pequeño tramo, pero sigue siendo elástico. ¿Qué significa elástico? Que el material puede deformarse, digamos, tenemos un cilindrito, lo estiramos, un cilindro de goma, lo que sea, se lo estira, y mientras el esfuerzo no supere un cierto valor, claro, va a haber deformación, pero cuando se quite el esfuerzo, se quite la fuerza externa, el esfuerzo retorna y se vuelve cero. Y la deformación también se vuelve cero. Eso viene a ser la elasticidad. Pero hay un punto que atraviesa y es este de acá. Este puntito lo han visto con el esfuerzo de fluencia en resistencia de materiales 1 y ahora lo están viendo como el esfuerzo del punto de excedencia, que es lo mismo. Ese punto, si lo atraviesa el material, se entra a una zona inelástica. Bueno, en esta zona prima el análisis no lineal, porque la pregunta es saber qué ecuación describe de la mejor manera esta curva, esos datos, o sea, esos puntitos con qué línea, curva, recta, lo que ello sea,
puede representarse de manera más adecuada y hacer predicciones para un material para saber cuánto se deforma con qué esfuerzo. Entonces, aquí hay pues funciones polinómicas, o algo así, un polinomio de tercer grado, o lo que se adecue en función del material. Entre materiales dúctiles y frágiles también la curva es distinta. De hecho, los dúctiles tienen una elasticidad, pero una inelasticidad tremenda. Los materiales frágiles tienen esta zona muy pequeña, o sea, un material frágil, voy a poner un otro color, se deforma un poquitito más y se rompe. ¿Qué significa eso? Que tiene una zona inelástica muy pequeña para materiales frágiles. Los materiales dúctiles tienen otro comportamiento. Estos materiales, como este de acá que estoy graficando, tienen una mayor capacidad de deformación en su estado plástico. Por ejemplo, el alambre, el chicle, el acero, de hecho, son materiales dúctiles. Esos materiales son los que, bueno, requerirán un gran análisis de la parte elástica para ver que no falle, ¿verdad? Y ahora unos se preguntarán, pero ¿y qué pasa con el hormigón armado? El hormigón armado tiene justamente la unión de ambos materiales. Un material frágil, que es el hormigón, el concreto como tal, y otro material dúctil, que viene a ser el acero. Entonces también hay dos enfoques, que es el método de la SD y el método de la última resistencia. Entonces se podría enseñar en teoría elástica y bueno, se va a sobredimensionar comparándolo con lo que es el método de la LPD, la última resistencia. Eso lo va a ver más adelante en la carrera, especialmente en estructuras metálicas, pero les doy un pequeño avance que viene a ser el análisis de esta zona. Y de hecho se lleva en posgrado. Sin embargo, en la materia se hace un pequeño análisis un tanto más sencillo. Se conoce que aquí existe un esfuerzo máximo. Luego está un esfuerzo de ruptura aparente, AP. Y tenemos un esfuerzo de ruptura real. Muy bien, que significa con menos esfuerzo, claro, más deformación, pero ¿y esta discrepancia a qué se debe? O sea, que debería romperse con una fuerza o un esfuerzo, pero se rompe con otro tanto menor, pero con mayor deformación. Bueno, justamente esa mayor deformación hace caso al cambio en la sección que se da en un sólido cuando está por romperse. Digamos, se tiene un cilindro, un chicle pueden agarrar ustedes, uno de estos que se llaman los gros, ¿verdad? Y pues lo agarran, lo estiran de sus extremos y que van a notar, no se parte de inmediato, primero se estira, ¿verdad? Crece, se adelgaza cerca del medio, ligeramente, pues se adelgaza, y este cambio de sección, este adelgazamiento, viene a esta parte. Debería romperse la sección total con un esfuerzo, pero como se estira, como empieza a fluir como si fuera un líquido, pues ahí viene la ruptura real, con un cambio de sección que hace que, claro, el esfuerzo sea un tanto menor, pero haya mayor deformación. O sea, que como si tuviera un delta de deformación, si diseñan para un sismo, también tiene un delta de tiempo que permite la evacuación antes del colapso. Entonces también esta es una de las aplicaciones de la parte del componente inelástico. El permitir que las estructuras se deformen sin romperse y que den el tiempo suficiente para la evacuación, sea en caso de sismo, en una represa en caso de que colapse esta misma, en un camino, pues, si hay una falla de un talud, pues que demore en desprenderse, ¿verdad? Para que dé tiempo de evacuar a la gente que esté cerca. Entonces, este comportamiento no lineal tiene sus aplicaciones. Ahora, como es muy complicado analizar esta zona lineal, vean esas curvas, hallar el polinomio sería un trabajo más de matemáticas que de ingeniería, pero también habría que entenderlo como tal, o sea, parametrizar las variables y entender qué significan estos parámetros. Sin embargo, los civiles no nos complicamos la vida y decidimos hacer un pequeño aporte a la simplificación. Asumir esto como lineal y esto como lineal. Muy bien. Ahora, ¿será correcto asumir eso? La verdad es que depende del material. Si esta curva, bueno, esta recta en realidad, que nos dice que el esfuerzo es constante, o sea, es un solo esfuerzo, desde el punto de excedencia, ¿verdad? Es este esfuerzo que estamos limitando,
nos dice, ese va a ser el máximo, no hay más esfuerzo. Entonces, ¿qué nos va a condicionar la falla? Y va a ser justamente otro parámetro importante, que es la deformación. Esta nos va a condicionar la falla. Porque lo contrario podría deformarse indefinidamente, lo cual no es cierto. De hecho, hasta en lo que es torsión lo van a ver, de que no hay más limitante que la deformación, y de hecho se asume como un comportamiento geométrico límite, el condicionante de la deformación última y por lo tanto de la capacidad máxima de carga. Y este es el momento estático. Ahora, bueno, se tiene algo sencillo de estudiar, pero ¿qué sucede cuando se descarga material? O sea, no olvidemos lo siguiente. Voy a graficar de nuevo esto. Acá está nuestra curvita de nuevo. Se sigue sobrecargando, se va a hacer una pizarra muy cargada y aparte que se va a borrar. Bueno, salió horrible ese signo. Muy bien. La curva característica de nuestros materiales dúctiles, residuos que no se nos en la materia, son esta de acá. Bueno, ahora la pregunta es, cuando cargan un material, ¿qué le sucede? ¿Cómo se carga? Durante la carga hace esto. Al incrementar el esfuerzo, que es la deformación, llega al esfuerzo al punto de excelencia y sigue este camino. Una deformación prácticamente constante con el mismo esfuerzo. O sea, el cambio en la deformación es el mismo, sin importar la variación del esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa si se descarga el material? O sea, si se quita la carga externa. Bueno, se ha observado por experimentos de que no retorna por acá, no va a venir aquí, eso no va a ser esto. Y retorna por aquí, eso no sucede. Eso es algo imposible. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando se descarga, los ensayos han mostrado estos datos. ¿Cómo se representan esos datos de ahí? Con una recta. ¿Qué recta? Esta de acá. Y pues, curiosamente, esta recta resulta ser paralela a esta de acá. Entonces, hemos definido nuestro camino de retorno, donde en algún momento tenemos un esfuerzo cero, pero nos ha quedado una deformación residual. Esto viene a producirse ¿por qué razón? Como hay una deformación dentro del material, pero no hay lo que son cargas externas, ¿habrá esfuerzo? Es una buena pregunta. Este camino de retorno se comporta de forma lineal, lo que significa de que tiene dos parámetros. El módulo del sistema longitudinal y de hecho, que es la carga del material, y el esfuerzo. El esfuerzo depende en este tipo de comportamiento lineal en una ecuación de este módulo y de esta deformación unitaria longitudinal. Pero veamos. En este caso, existe este valor de deformación unitaria, pero el esfuerzo aplicado por cargas externas es cero. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Esto podrá ser cero? La respuesta es no. No es cero. ¿Esto de acá es cero? No. Tiene este valor de acá. Está en este lugar. Si no es cero ninguno de los dos, ¿será posible que el esfuerzo dé cero? La respuesta es que no. Tiene que haber algún esfuerzo, pero no un esfuerzo producido por cargas externas, sino un esfuerzo debido a la aplicación no la aplicación de cargas, sino debido a la respuesta ante la deformación residual. De ahí que viene este término como esfuerzo residual o esfuerzo final. Es un esfuerzo que queda por haberse deformado el material de manera permanente. Es un esfuerzo que trata de hacer retornar al material a su geometría inicial. Ejemplo, tomen un alambre cualquiera, y le doblan. O sea, lo agarran con un dedo, de aquí aplican otra fuerza y lo doblan, ¿no? Y el alambre termina así, doblado. Luego, siguen aplicando la fuerza, ¿verdad? Luego suéltenlo. Esta fuerza es cero, entonces. No hay carga externa. ¿Qué sucede con el alambre? Nuestro querido alambrito delgado se trata de retornar allá, ¿verdad?
¿Qué significa eso? ¿Qué cosa ha podido hacer de que se mueva si ya no hay cargas externas? No ha sido el aire. ¿Por qué pueden poner una cámara de vacío? Pueden sacar todo el aire. Igualmente les va a quedar una explosión y un chicoteo que se le llama a esta acción de retornar de tratar de retornar a su geometría inicial que estaba ahí en color rojo, ¿verdad? Y esto se da porque hay un esfuerzo dentro del material producto de la deformación residual. Porque esta deformación se ha dado con una aplicación de carga determinada. Cuando quitan la carga, ¿verdad? Hay unas fuerzas intermoleculares, que de hecho es lo que consideramos o llamamos al final el esfuerzo en su conjunto, pero esas fuerzas se han alterado, ¿no? Y al tratar de desequilibrarse es donde viene este proceso de tratar de retornar a su geometría inicial. Bien, con esta parte entendida, sabemos que la descarga es elástica. Ojo con eso, la descarga es elástica, no se olvide. En flexión, torsión, en lo que sea, carga axial, es elástica la descarga. Pero una vez que queda acá, si es que se vuelve a cargar, se carga de nuevo, ¿por dónde va el material? Los ensayos una vez más han demostrado que viene por acá, llega al esfuerzo del punto de excedencia, retorno digo, sigue avanzando, viene hasta acá, y finalmente, si se decide descargar, lo que sucede es que otra vez lo hace de manera lineal. Y termina con un esfuerzo cero, un esfuerzo, o sea, este esfuerzo es el debido a cargas externas, ¿verdad? Queda un esfuerzo residual interno, producto de la corrosión residual que ahora ha incrementado. La pregunta es, ¿se podrá deformar indefinidamente el material? La respuesta es que no. ¿Por qué razón? En algún punto, en algún lugar, se tiene una deformación límite, una deformación unitaria, o sea, que es el límite. Entonces, este es nuestro límite físico. Si es que nuestro material lo volvemos a cargar, llega acá y lo forzamos a pasar este límite de acá, pues ahí viene el colapso. Entonces de acá se reduce el esfuerzo, se incrementa la deformación y esa es la curva que nos han demostrado justamente los ensayos en los materiales. Esta curva, bueno, no la recta, ¿no? Sino la curva tal cual es, se la puede encontrar acá en el laboratorio de la universidad, en el nuevo equipo que se adquirió hace un par de años, que es la máquina universal, en la cual ya se han hecho ensayos y se ha obtenido esta curva de esfuerzo de deformación. Ahora, si esta curva les parece conocida, es porque han visto mecánica de suelos 1. Solamente que lo han visto de manera rotada, a 90 grados. ¿Cómo lo han visto en suelos? Pues el esfuerzo por acá, la deformación por acá. El esfuerzo, la deformación, creo que es E también, o epsilon. ¿Y cómo se observan las curvitas por acá? Ustedes las han visto así, así, descarga, recarga, por acá, descarga, recarga. Es la misma curva, ¿verdad? Obviamente, dejando este pequeño detalle, no es una recta en ese sentido. Si fuera así y así en rojo, sería exactamente la que ven acá. Pero no, en suelos han dicho, no simplifiquemos tanto, porque el suelo, no, bueno, es un material que se comporta como un material elástico, se lo asume como isotrópico cuando no es correcto, pero se acerca el resultado, al menos en los suelos, y en mecánica de suelos aplicada, lo que son rocas, que no es tan sencillo, es un material ortotrópico, especialmente por las diaclasas, todo aquello, pero la curva se asemeja. De hecho, en suelos van a ver lo que estoy mostrando, recta, o sea, recta de acá, rectas. Bueno, eso es algo sencillo, realmente, comparado con lo real, y que se aproxima bastante, o sea, que tiene una buena capacidad de predicción, por lo tanto, pues se puede mejorar ese resultado y es correcto, ¿verdad? O sea, no será el exacto, pero tiene precisión. En SOS aplicada van a ver que más bien se adecúan
curvas acá, o sea, aquí a veces se ponen parábolas, hay varios tipos de materiales, hay otros métodos que dicen por aquí meter una curva, que se viene una recta de aquí, que tiene tantos o sea, pero la esencia es la misma, la curva es esta de acá o esta de acá. Bien, en la materia vamos a avanzar esta parte. Ahora, la pregunta es de que si la descarga es elástica, ¿qué parámetros los rige? Si la carga es plástica, ¿qué parámetros los rige? Y acá viene lo siguiente. El esfuerzo, el producido en flexión, lo han visto que es el momento aplicado entre el momento de inercia de área por una distancia determinada desde la línea neutra hasta la fibra donde quieran calcular el esfuerzo. Y que saben que se puede superponer con esfuerzos, con momentos que produzcan otros esfuerzos en la misma dirección, tal vez en otro sentido, o sea, compresión, contracción, ¿verdad? Pero en el mismo sentido, cosa que puedan sumarse vectorialmente. Esto es en la parte elástica. ¿Qué sucede con la parte plástica? Pues algo interesante. Se modifica un detalle. Este esfuerzo, claro, va a mantener su dirección, pero ahora depende de un par de parámetros. El momento aplicado y el momento estático. Y no hay nada más. Asumimos como constante el esfuerzo, pero la pregunta es, ¿quién nos va aquí a limitar la carga de la sección? Porque si es constante, en teoría podemos aplicarle a infinito esfuerzo y no debería romperse, pero como saben hay una deformación límite. Y si esta es la condición, ¿cómo la vinculamos con la carga? Y bueno, este de acá, que viene de la deducción, tiene una función también y tiene una interpretación. No se olviden de la interpretación del momento de inercia. Es una condición geométrica del material, no de material, sino de la sección como tal. O sea, el momento de inercia de una sección de madera de 10 por 10 centímetros es el mismo momento de inercia de área que una sección de metal, puede ser acero o aluminio, de 10 por 10. Es el mismo momento de inercia. Pero son materiales diferentes. Claro, ¿qué va a cambiar ahí? Obviamente el módulo de elasticidad longitudinal. El esfuerzo puede crecer, claro que sí, va a crecer. Pero la inercia es la que va a limitar. Y el momento estático hace lo mismo en el componente inelástico. Este de acá que están viendo es la resistencia, o sea, esta parte plástica la llamaremos, que es lo mismo, o inelástica. ¿Qué es lo que va a hacer? Esa condición de momento estático es la máxima resistencia de la sección como tal, la resistencia geométrica a romperse. No olviden eso. Y se define como la sumatoria, en realidad es una integral, pero bueno, para elementos discretos o finitos, es una sumatoria de áreas por distancias o alturas. Ya llamaremos 10 y los que conviene, si fuera un eje Z, pues será Z, o sea, son las alturas o distancias a cierta línea neutra. Y la línea neutra, en componente elástico, no siempre coincide con la línea neutra en estado inelástico. A veces coincide. ¿Cuándo? Cuando se da flexión en el eje de simetría del material. Si se da en el eje de simetría, pues la línea neutra se desplaza conforme se va cargando la sección hacia el lugar de mayor concentración de áreas. Esta parte no se olvida. Nos va a permitir calcular esfuerzos finales cuando se llegue al límite de la capacidad de carga de la sección. Bien. Ahora, la cosa es de que, ¿se puede calcular esto? Claro que sí, es una ecuación sencillita. ¿Se entiende el concepto? Espero que sí. No olviden que este de acá, el momento de inercia es la resistencia a la rotación de un eje y el momento estático es la resistencia a la ruptura de esa sección, su resistencia geométrica. ¿Muy bien? Son otros parámetros de limitación. Cuando haya carga, mientras esté en el rango elástico, usan esta ecuación. Cuando se llega después del punto de excedencia, usan esta ecuación. Cuando se hace la descarga, retornan a esta ecuación de acá. Esta de acá. La descarga es elástica. No se olviden de eso. Y les va a ayudar justamente en esfuerzos finales, en su cálculo y su distribución. Ahora,
La cosa es de que, teniendo todo esto, ¿cómo podemos aplicarlo a algún ejercicio? Pues para eso aquí hay primeros ejercicios, bueno, está programado para su caso, de que pareja, si está afuera. De memoria, restos materiales 2. Primero esto de acá, y les explico qué significa. Y yo creo que ya lo entiendo primero, pero es un repaso pequeño. Primero, ¿qué tenemos acá? Tenemos una sección simétrica simple. Tiene un eje de simetría, el eje vertical, y un eje de asimetría, el eje horizontal. Bueno, nos dice que el esfuerzo de punto de incidencia es de 2.450 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos pregunta cuál es la capacidad o la relación de momento lineal, momento límite entre el momento del punto de incidencia y el momento elástico. Entonces, ¿qué nos está preguntando? Lo siguiente. En la curvita de esfuerzo de formación había esto de acá, y con un cierto momento se llega hasta acá, ¿verdad? Se llega hasta ese esfuerzo de punto de incidencia. Pero si puede seguirse deformando el material, significa que puede seguir recibiendo más carga. Porque si, digamos, nos detenemos en el momento del punto de incidencia y llega ese esfuerzo de allí, se va a quedar ahí. O sea, el esfuerzo va a seguir siendo este de acá, claro, estará en el máximo, pero sigue siendo un esfuerzo elástico, ¿verdad? Está, bueno, en el límite entre elástico y plástico, realmente. Pero no se va a pasar acá hasta que se le sobrecargue y entre en plasticidad. Cuando entre en plasticidad, rige esta ecuación de acá, y entonces ha habido un cambio en el momento. Un cambio positivo. ¿Qué significa eso? Que se ha incrementado la carga, ¿verdad? Sea capacidad de... Bueno, sí, esa flexión en capacidad de carga axial. Van a ver que hay un pequeño truco interesante, donde hay una carga máxima que en ambos estados es la misma. Pero estamos ahorita en flexión. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Que pueden incrementar el momento. Entonces, el momento límite ha de ser mayor al momento del punto de incidencia. Que este momento de acá es el momento máximo, ojo con esto, en estado elástico. Pero el máximo de todos, cuando entre en plasticidad, tiene que ser este de acá. Ese es el momento límite, que es el máximo al máximo. Es mayor que este de acá. Muy bien. Calculemos entonces. Lo primero que hay que calcular, en este caso, ha de ser el centroide, no en el eje horizontal, porque no estando en la flexión, estando en el eje vertical. O sea, aquí, bueno, no lo he verificado, lo voy a verificar en esta piececita de acá. Tenemos nuestra sección de forma por acá y por acá. Tiene un eje X, le llamemos este de acá, que pasa por acá. Voy a llamarlo lo que sea, que llamarlos X. Muy bien. Hay un eje vertical. Lo ponemos para arriba de la flechita. ¿Verdad? Y obviamente tiene un eje longitudinal. No se ve tan bien, pero... no se ve tan bien. Eje Z. El momento que está ahorita flexionando es el siguiente. Es así el momento que está flexionando. ¿Verdad? En este caso, vean, el eje de flexión, ¿cuál es? Es el eje X, porque este momento, ¿a quién está dando vueltas? Al eje X. Imagínense una abejita y una flor. La flor es el eje de acá. La abejita en ese momento está dando vueltas alrededor de ¿quién? De la flor X, no de la Y. Entonces, el eje X es un eje de simetría, porque lo que tienen por encima es diferente a lo que está por debajo. Ahora, si es así, pues, ¿qué va a suceder cuando llegue al esfuerzo del punto de incidencia? El eje neutro sigue acá. Sigue en el eje X, sobre este. Ahora, la cosa es que cuando entra en plasticidad, el eje se desplaza. ¿Pero dónde se mueve? Y ustedes tienen que ver lo siguiente. ¿Dónde hay más área? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? La respuesta es que es en la parte de arriba. Tiene mayor concentración de áreas en un radio de giro muy pequeñito. No se olviden ese concepto que les expliqué en la anterior clase, el radio de giro.
Por lo tanto, si aquí tienen más concentración de área, el eje neutro se va a ir desplazando hasta ese lugar, hacia ese sitio, y se va a detener, ¿dónde? En este caso, tal vez sea por acá, o tal vez pueda entrar al nervio, o al ala, perdón, o tal vez esté en el límite. Hay tres posibilidades, esas las vamos a hablar posteriormente. Asumamos por ahora que está por aquí. No ha entrado al ala, está en el nervio todavía. Entonces, hay un punto donde se equilibra. Pero no se olviden de que está en estado plástico. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Si extendemos este eje de acá, el eje Z, y obviamente tenemos la sección por acá, la sección está por aquí, estamos viendo de costado, ¿no? Se entiende bien esa parte. Nuestro querido llamadísimo eje X estará por allá. Nuestro eje Y estará por acá. La sección continúa por acá, continúa por acá. Pero, ¿a dónde voy? A lo siguiente. El eje neutro ahorita, ¿dónde está? Se encuentra aquí arribita. Acá arriba está, ¿verdad? Y si hacemos un diagrama de esfuerzos, ¿cómo va a salir esto de aquí? Va a salir, bueno, una parte en tracción, la de arriba en este caso, y una parte en compresión. Pero el esfuerzo es constante, la respuesta es de que hemos asumido que es constante. En realidad es variable, pero no tiene muchas variaciones comparado con este modelo. O sea, el esfuerzo real ahorita, ¿cómo estaría distribuido? Sería más o menos algo así, así. Horrible para calcular. Si la curva de esfuerzo en estado plástico es difícil, esta distribución de esfuerzos es todavía más difícil. Pero nos simplificamos la vida y decimos que es constante. Muy bien, aquí tenemos una fuerza que está actuando. A ver. Voy a ponerla en otro color. Ahora sí. Aquí hay una fuerza. Una fuerza en la parte superior. Acá hay otra fuerza. En la parte inferior es una fuerza interna la que produce este esfuerzo. ¿Qué esfuerzo está produciendo? Este esfuerzo del punto de excelencia. El negativo en compresión y el positivo en tracción. Si es así, pues no olvidemos que una versión de esfuerzo constante en este tipo de esfuerzo no obedece tanto a la flexión, sino a la tracción-compresión. ¿Y eso qué significa? De que podemos tranquilamente, como les digo, representarlo por una ecuación de este tipo. Carga entre el área. Esta ecuación nos va a describir el comportamiento aquí, el comportamiento acá, porque es un esfuerzo prácticamente constante. ¿Verdad? Que va a crecer acá, va a crecer, va a ser... De hecho nada, o sea, ya está en su límite, no puede crecer más de ahí. Si estoy en estado paciente plástico, claro, sigue admitiendo tanto de esfuerzo de flexión y el resto de plasticidad y no soporta más carga. Pero ahorita está en su límite. Y si es así, este esfuerzo del punto de excedencia ha de corresponder con una carga límite. Y el área no varía. Por lo tanto, nos vamos a dar la tarea de hacer uso de una ecuación del estático. La sumatoria de fuerzas en el eje Z debe ser igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza superior debe equilibrarse con la fuerza inferior. ¿La fuerza superior a qué es? Si usamos acá en esta ecuación y reemplazamos, esto viene acá, multiplica, bueno, la realidad es que multiplicamos por aquí, multiplicamos por acá, eso se simplifica, no, es matemáticamente correcto. Pero para que lo entendamos, se ha ido a multiplicar. Bueno, ¿qué significa eso? Tenemos el esfuerzo de quién? Del punto de excedencia por el área superior, que está equilibrado con el esfuerzo del punto de excedencia por el área inferior. Como el esfuerzo del punto de excedencia es el mismo, pues lo dividimos la ecuación entre este y nos sale el siguiente resultado. Que el área superior es igual al área inferior. Y en este sitio, cuando hay este equilibrio, físicamente hablando, es donde debería estar el eje neutro plástico. El eje neutro plástico se encuentra desplazado hacia donde haya mayor concentración de áreas. Esa parte tienen que entenderla muy bien.
Ahora, ¿qué otras cosas más tienen que ver acá? Se ha dado esto, partiendo de esta ecuación, en este estado físico, lo que significa de que no es un estado de momento parcialmente plástico, es el momento límite. Estas áreas solamente se igualan cuando se ha llegado a la capacidad máxima de la sección. Se aplica en esto, en estado parcialmente plástico, le va a salir cualquier distribución de esfuerzos menos la real. Entonces no se olviden esa parte. Esto solo se aplica en estado límite. Primero es. Segundo concepto a aplicar o aprender acá. ¿Qué sucedería si el momento se aplicaría en el otro eje, en el eje Y? Si fuera un momento en Y, el cual, bueno, en este ejercicio no está aplicando, pero supongamos que está aplicando ese, y no el X. El eje de flexión es el eje Y, y este eje a la izquierda y a la derecha tiene lo mismo. O sea, la sección es exactamente igual, es idéntica, es como un espejo, y es un eje de simetría. ¿Pero qué significa eso? De que si se flexiona alrededor de ese eje, no hay mayor concentración de áreas a un lado que al otro de lo que es el eje Y. Por lo tanto, cuando se cargue y se llegue al esfuerzo de punto de incidencia, el eje neutro sigue en el eje Y. Cuando se llega al esfuerzo parcialmente plástico, al momento parcialmente plástico, la plasticidad va a entrar al mismo tiempo por ambas fibras de acá. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Se incrementa, entra la plasticidad, se incrementa, sigue entrando. ¿Y qué pasó con el eje neutro? Sigue estando en el eje Y. Y cuando todita la sección entra en plasticidad, el eje neutro plástico sigue en el eje Y. ¿Por qué razón? Porque es el eje de simetría. Entonces no se olviden eso. Cuando la flexión se da alrededor del eje de simetría, el eje neutroplástico no se mueve porque no hay un desequilibrio de las áreas. Cuando el momento flector se da alrededor del eje de asimetría, el eje neutro se desplaza mientras se carga la sección en estado plástico hacia donde haya mayor concentración de áreas. En este caso, donde tenemos más área, hay más arriba que hacia abajo, hasta que se equilibre geométrica y físicamente. Esa parte quedó clara, ¿verdad? O alguna pregunta que tengan, háganla en su momento. Muy bien, volvemos al ejercicio. Calculamos el centroide en la coordenada vertical. La altura del nervio es de 12 centímetros, la altura de la cosita del patín o del ala. A ver, veamos, es de, creo que es de 1.5, aquí no lo anoté muy bien, vamos a cortar los cuadritos. 2, 3, 4, 5, 6, sí, es de 1.5 centímetros. Esta escala. Entonces, la altura del nervio es 1.5, el espesor, perdón, estoy hablando con eso. La altura del patín es 1.5, el espesor del nervio es 2 centímetros, el ancho de las alas desde el límite del nervio es de 4 centímetros a cada lado. Tenemos la sección para calcular. Se calcula el centroide, ya saben esa parte, en la coordenada vertical, y salió 8.596 centímetros. O sea que a esa altura, partiendo desde abajo, se encuentra el centroide. Y allí estará el eje neutro elástico. ¿Verdad? Y allí está escrito con sus siglas en color azul. Lo siguiente que van a calcular, si van a ir hasta el límite, es calcular el momento, el eje neutroplástico. Y esa ecuación de área superior igual a área inferior, saben que solamente se aplica cuando se encuentra en estado límite. Y ya saben de dónde viene, de la sumatoria de fuerzas internas equilibradas. Entonces el área total de la sección se calcula, lo dividen entre 2, y luego, aquí, algo que tienen que aprender a hacer. Por esto de acá, voy a volver a graficar nuestra querida sección, en perfil T, y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo calculamos dónde está el eje neutroplástico? Digamos que, bueno, aquí está, ¿no? El eje neutroelástico, no me interesa, pero ya. El eje neutroplástico, ¿cuánto nos ha dado? Nos ha dado, el área inferior, que es igual a la superior, nos ha dado 39 medios, o sea, 19.5 centímetros. Muy bien. El área inferior, por ejemplo, es 19.5. ¿Qué es igual al área superior? La pregunta es,
¿Cómo sabemos si está aquí, si está acá, si está aquí? Pues medimos. Primero, ¿cuánto era el ancho de acá? 2. ¿Y cuánto es el ancho de acá? 4 más 4, 8 más 2, 10. Aquí hay 10. Si de aquí para acá grafico una altura Y, eso sería el área. O sea, todo esto de acá, si el eje estuviera, digamos, por aquí más o menos, el eje plástico, pues esos 10 por Y tienen que ser igual al área, a ese área. Y esa área tendría que ser el área superior, ¿verdad? Muy bien. Tendría que ser 10.5. Tendría que ser. Pero, ¿cuánto mide la altura de este nervio? Este nervio tiene esta alturita de acá de 1.5. ¿Cuánto nos da esto de acá entonces? O sea, el área de acá, todito el patín, ¿cuánto es? Es 10 por 1.5, que debe ser igual a, este es 19, pero no es que esté aquí, ¿no? 19.5, debería ser eso. Multiplican esto de acá, ¿y cuánto sale? 15. ¿Es igual a 19.5? La respuesta es que no. ¿Pero es mayor o es menor? Esto es menor. ¿Qué significa esto? Que haría falta mayor altura, o sea, habría que hacer crecer esto para que esté en esa sección el eje otro. Como la sección es solamente hasta donde está limitado, acá está delimitado, significa de que el eje no está acá, se ha pasado por acá, debe estar allá. Entonces, tanteamos la otra sección, la de abajito. Muy bien. ¿Cuánto es su altura esto? Esta alturita de acá era 12. Muy bien. Y si el eje neutro estuviera quizá por acá, digamos, claro, no va a estar aquí, no va a estar aquí tampoco, va a estar más arriba. Pero hasta donde esté lo vamos a llamar Y. Todo esto de acá tendría que ser el área inferior. Este de acá tendría que ser igual que el superior, y es el punto que 2 por 12 debería ser igual a cuánto. Como estoy escribiendo por X. 2 por Y. Ahora sí. Debería ser igual a cuánto? A 19.5. Si despejamos Y de acá, ¿cuánto sale 9.75, ¿verdad? Esto, comparándolo con el área total, o sea, pero con la altura total, este Y de aquí, ¿es mayor o es menor que el 2? Esto es menor que 2. Por lo tanto, está dentro de la sección. Entonces, el eje neutro está acá. O sea, ahí. Ahí está. Nos dice que el eje neutro está en el nervio, no está en el ala. Esa es una forma de calcularlo. Si va el término por tanteo, ¿no? No es tanteo, es una iteración gráfica. Si no está en un lugar, tiene que estar en el otro, ¿verdad? En este caso, yo lo he hecho directamente y sale 9.75, entonces se encuentra tanto más arriba. Muy bien. Como nos pide comparar el momento elástico y el plástico límite, habrá que calcular las condiciones geométricas elásticas y también las plásticas. El momento de inercia en X, o sea, alrededor del eje X de flexión, ¿cuál será? Este va a ser alrededor del eje X, donde está pasando el eje neutro elástico. Ojo con esto. Muy bien, se calcula y salió 711.389 centímetros a la cuarta. Ahora, los momentos estáticos, estos de acá se calculan de otra forma distinta. Vamos a calcular con esta sección. Voy a borrar todo esto de acá, volver a poner la sección. De aquí, un pedazo por acá, otro pedazo por acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por algo práctico. Nuestro eje neutro plástico se encuentra por aquí. Muy bien. Pues, respecto de este eje neutro plástico hay que encontrar los momentos estáticos, no del eje neutro elástico. No se olviden desde entonces. El eje neutro plástico para medir los momentos estáticos, el eje neutro elástico para medir los momentos de inercia. ¿Y qué pasa con un eje neutro de un estrato parcialmente plástico?
Pues hay una parte de este que se refiere a la parte plástica y una parte de la parte elástica. Y mejor si es un eje de simetría. Si es de simetría, pues habrá que iterar. Bien. ¿Qué hacemos acá entonces? Este puntito de aquí viene a ser el centroide de todo ese nervio de acá, ¿no? En color amarillo. Bueno, voy a limitar, voy a pintar. Ahí está. De eso hay que calcular su momento estático. Aquí será igual. El momento estático superior será igual a la sumatoria de las áreas, ¿verdad? Por sus alturas y en este caso, igual a cuánto. El área de arriba, ¿cuánto es? Pues su altura era, ¿cuánto? Esto era 1.5. 1.5 por, ¿cuánto es esto de acá? 4 más 4, 8 más 2, 10. Y la altura, ¿de dónde a dónde? Desde este centroide hasta el eje neutro plástico. Esa es la altura la que hay que medir aquí. Y en este caso, ¿cuánto será? Esto era 2 hasta aquí, la mitad de aquí es 13.25 menos 9.75. Y esto, por ahí está en el PNG, se nos resta nada más. Y era, ¿cuánto? Aquí sale 3 centímetros. Entonces aquí será por 3 centímetros, ¿verdad? Hemos encontrado el primer elemento. Más, hay otra arribita, sí. ¿Cuál? Lo voy a poner en color verde. Este de acá. Ese elemento hay que sumar, hay que encontrar también. Pero más su área, que es cuánto. De aquí hasta aquí había 12, ¿no? Desde abajo y este es 9.75. ¿Cuánto es entonces? Es 2.25 por 10. Perdón, ¿qué digo? Por 2, es el ancho de acá. Este anchito de aquí, ¿verdad? Ese es el área. Por altura desde su centroide, ese puntito, hasta el eje neutroplástico, ¿verdad? Desde ese puntito del centroide. ¿Cuánto vale esa alturita Y? Es, ¿cuánto? A ver, 5, 2.5, 1.125. Muy bien. Unidades. Centímetro, centímetro y centímetro, ¿verdad? Vale, acá, 3. El resultado sale en centímetros al cubo, o sea, en unidades de la longitud al cubo. Y salió el primer momento estático superior de 50.625 centímetros al cubo. No es un volumen, es el primer momento del área. Por eso es el área, es unidad de centímetro al cuadrado, por centímetro, que viene de la distancia del momento, y sale al cubo. Por eso es que tiene esta unidad cúbica, no porque sea un volumen. El momento estático inferior va a ser, en este caso, un tantito más sencillo, es calcular el momento estático de quién, de esto de acá. ¿Cuál es su área entonces? Momento estático inferior, misma ecuación de acá, ¿verdad? Solamente que su área, ¿cuánto es? Es 2 por esta altura de aquí, ¿cuánto era? 9.75. Por su distancia desde su centroide, lo voy a poner en color rojo, de acá, hasta el eje neutro plástico. No se olviden con eso, cuidado que no metan el elástico. Ahí no quiero mal el dato. Es el eje neutro plástico. ¿Cuánto será? Pues será 9.75 entre 2, ¿verdad? O sea, está a la mitad del camino. ¿Hay algo más en la parte de abajo? ¿Hay aquí alguna ala más? No hay. Entonces, en este caso, ponéis esto. Igual a cuánto sale. Salió 95.0625 centímetros al cubo. Suman los dos y tienen el momento estático total. Y este es el que nos dije el momento del punto, bueno, del momento límite. El total de acá, el momento estático salió 175.125 centímetros al cubo. Y ahora, como cuarto paso, calculan el momento elástico del punto de excedencia, ¿verdad? Es el mismo momento. Este momento será igual al esfuerzo del punto de excedencia, el momento de inercia, por la distancia Y. O sea, ¿qué se ha hecho aquí? Se ha hecho un despeje nada más. Entonces no se olviden de la ecuación que habíamos explicado, el esfuerzo que será igual a el momento entre el momento de inercia por la distancia Y, ¿verdad? Despejan el momento, ¿y qué tenemos? Esfuerzo del punto de excedencia por el momento de inercia entre la distancia Y. Unidades serán kilogramos por centímetro.
momento del punto de incidencia. Si quieren compararlo con el momento límite, no olvidemos la ecuación. El esfuerzo del punto de incidencia para el momento límite será solamente dividirlo a este entre la sumatoria de los momentos estáticos. Les fijamos el momento límite. ¿Y qué tenemos acá? Esfuerzo del punto de incidencia, ¿verdad? Por la sumatoria de momentos estáticos. Si los dividimos a los dos, lo voy a poner acá abajito, ¿verdad? El momento límite entre el momento del punto de incidencia, ¿qué tendríamos? Inercia, por momento de inercia, entre Y. ¿Quiénes son Quillanta? Estos de acá. ¿Qué nos va a quedar entonces? El momento estático, ¿verdad? Entre el momento de inercia por la distancia Y. ¿Verdad? O sea que esta proporción no depende de la calidad del material, depende exclusivamente de sus condiciones geométricas. La capacidad de carga de un material no está vinculada a su resistencia, sino a su forma. Esa parte debe quedar clara. Y como son momentos con las mismas unidades, este coeficiente va a ser adimensional. Por lo tanto, nos va a dar un porcentaje, es decir, qué tanto de más de la carga del punto de incidencia, de acá, podemos sobrecargarle a toda la carga o a toda la sección. Eso nos está indicando. Muy bien. Se calcula el momento de punto de incidencia, se calcula el momento límite, repasando datos, se los divide los dos, que va a dar exactamente lo mismo que dividir la distancia de la fibra más alejada, que es justamente la que nos va ahorita a limitar, que es la de 8.566 centímetros, ¿verdad? Que era la distancia centroide o el eje elástico, decía abajito. Y bueno, sale 1.7536 como coeficiente. Esa es la relación momento límite entre el momento del punto de incidencia. Interpretémoslo entonces. Esta relación salió 1.756, creo que era 754. 754. ¿Qué significa esto? Es un coeficiente de estos dos. Entonces lo vamos a poner otro pizarrita. .754. Lo voy a volver a despejar para entenderlo mejor. Y tratemos de entender esta ecuación. ¿Qué significa esto? Esta es la parte elástica, perdón, la parte plástica o inelástica. Y la parte de la derecha de la ecuación es la parte elástica. Y nos dice, matemáticamente, en el equilibrio, de que este momento por sí mismo es insuficiente. Debe incrementarse en alguna razón, en algún coeficiente K, le llamaremos, para igualar al momento límite. En otras palabras, podemos sobrecargar en un 75.4% el momento. O sea, nuestro momento elástico, digamos que era, no sé, 1 tonelada por metro. Digamos, ¿no? Estoy cargando, no sé, una varilla de vidrio, o sea, le cargo eso y llego al punto de incidencia. Pero me dice, si quieres cargar y necesitas cargar mucho más, sin tener que gastar mucho en materiales, puedes cargarlo. Tanto por ciento más. Entonces multiplican esto por ese porcentaje, por 1.754, ¿verdad? Que es el coeficiente de acá. Y dice, ya, puedes cargar 1.754 toneladas por metro. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Sobrecargan un poco más, no le han cambiado la geometría del material, o sea, no han metido más material, no modifican nada, solamente a costa de que se deforme permanentemente el material. Se deforma, y si lo quitan esta carga,
pues claro, va a retornar ligeramente a su posición inicial, pero no completamente. Va a quedar deformado. Esa es la metodología LRFD, que es la metodología de la última resistencia, que actualmente se aplica en el diseño de hormigón armado. Esto para tratar de que la sección sea lo más económica posible y segura al mismo tiempo, primando, en primer lugar, tomando en cuenta la seguridad. O sea, tiene que aguantar y luego se preocupan del costo. Tiene que aguantar. ¿Se va a deformar permanentemente? Sí, pero va a aguantar, no se va a romper. Entonces vean que se aplica esta metodología de análisis o comportamiento no lineal, inelástico, en el diseño actual de estructuras. Si ustedes ven, por ejemplo, las catedrales de hace 3, 4 siglos atrás, los templos que se hicieron, ¿cómo han aguantado los sismos y los terremotos? Lo han hecho porque están sobredimensionados. Los han diseñado geométricamente. Y vean, si uno analiza la construcción del material, sabe de que este coeficiente, este momento límite entre momento de punto de incidencia, está definido en parámetros geométricos, no en parámetros de resistencia. Esta capacidad depende de la parte elástica en su fibra, ¿verdad? Por la sumatoria de que era de los estáticos entre el momento de inercia. O sea, el momento de inercia ponerlo por acá abajo, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Por acá. Hay una parte plástica o inelástica y una parte elástica, una componente elástica. Depende puramente de la geometría. Entonces no lo han visto ellos ensayando, tampoco se entendía para entonces muy bien el comportamiento del material, pero se ha enseñado de esa manera, se ha sobredimensionado y han aguantado. Vean los acueductos romanos también, como han aguantado, tienen más de 2000 años y esas cosas no están cayendo. Realmente increíbles construcciones. Vean el Coliseo romano, lo mismo, está sobredimensionado, pero ha aguantado bombardeos y todo, terremotos tremendos, y está cerca de una zona de actividad volcánica. Entonces, como se soporta tanto, por estos principios geométricos, que los ingenieros de aquel entonces lo han entendido muy bien. Sin embargo, nosotros, pues con todo y computadoras, softwares, hacemos caer edificios y puentes. Entonces, siquiera acerquémonos a lo que hicieron nuestros próceres en cuanto a ingeniería. No vamos a ver esta parte. Muy bien. De este ejercicio, de esto, ¿alguna duda o pregunta? Pasemos al siguiente. Bien, pero este ejercicio se ha dado una sección que es prácticamente doblemente simétrica. Nos dan los datos de geometría y de resistencia material. Nos dice que se supone el punto de inercia es de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. El momento aplicado es 5.200.000 kilogramos por centímetro. Si le quitamos esto, ¿cuánto era? 4 ceros, porque no. Voy a convertir mejor. Ante las dudas es mejor verificar. Molio sin verga. Entonces, voy a poner este colorcito. 5.200.000. Un cero más. Kilogramos por centímetro cuadrado. 1.000 kilogramos son una tonelada. Y 100 centímetros son 1 metro. Sin embargo, esto está al cuadrado, por tanto, me va a salir al cuadrado, esto también se le va al cuadrado para mantener las unidades. Y la conversión. Se van estos, se van. He hecho buleras, ¿verdad? He hecho una tontería tremenda. Y yo creo que algunos se han dado cuenta. Tal vez se me vería mal. Voy a tratar de tapar esto de acá. El que se ha dado cuenta debe ser un tigre. Voy a volver a convertir. 5.200.000 kilogramos por centímetro. Es unidad de momento. Necesito ese de la burla que contiene unidad de fuerza. Bien. 1.000 kilogramos
ser 1 tonelada y 1 metro son 100 centímetros. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para verificar algo. Saldrían toneladas por metro. 2 más 3, 5. Hay que devolver 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un momento de 52 toneladas por metro. Es un momento grande, pero que sí se puede producir en la estructura. Es para eso. Momentos de 20, 30, 40, he visto algunos de 70. Bueno, son vigas tremendas cuando se aplica esto. Pero bueno, es un momento que sí es real. No es un momento que no exista. Sí, es un momento de flexión que va a existir o que puede presentarse en una estructura. Generalmente en un edificio. Pues en estos de servicio que tienen más de 6 plantas. Bien, veamos entonces. Nos pregunta el estado tensional y la distribución de esfuerzos internos. O sea, nos pregunta, primero, ¿está en estado elástico? ¿Está en estado plástico? ¿Está en estado parcialmente plástico? ¿O ha colapsado? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Recordar unos conceptos. Ponemos acá una rectita. Incremento, y aquí está su origen. Tiene 2 puntos acá. El momento del punto de excedencia y el momento límite. Toda la zona que ven acá es una zona segura. Podemos poner eso en color verdecito. Ahí está. Esa zona es una zona elástica. Zona elástica. Allí la ecuación que rige es el momento igual al punto de después en realidad, ¿verdad? Entre la excedencia y por el momento de inercia. ¿Muy bien? Lo siguiente es una zona que vamos a poner en amarillito. Aquí está. Es una zona no de transición, sino una zona, bueno, sí, es de transición entre 2 estados, pero una zona en la que trabaja también la sección. Y esta es la zona inelástica. Allí la ecuación que rige es el momento igual al esfuerzo del punto de excedencia entre la sumatoria de los momentos estáticos. Lo siguiente es esta zona. Esta zona se corresponde al colapso, a la falla vertical. En este punto de acá, bueno, voy a poner más rectito, en este, ahí está, mejor esto, una flechita. En ese punto se da la falla. Si el valor del momento aplicado llega a estar en esta zona, o sea, si está entre 0 y el otro punto de incidencia, si está por acá, el momento aplicado, su estructura se encuentra en la zona elástica, está en estado elástico. La ecuación que debe regir ha de ser esta de acá. Si su momento aplicado se encuentra acá, entre el momento y el punto de incidencia, es mayor que este, pero es menor que el momento límite, su estructura, su elemento estructural se encuentra en la zona inelástica, en estado inelástico. Muy bien. Si su momento aplicado se encuentra acá y es igual a nuestro punto de incidencia, pues si es igual, su momento al punto de incidencia, ¿no?, que lo aplicado, la acción que rige sigue siendo esta de acá, pero está en el límite. Está en este límite, este esfuerzo del punto de incidencia no puede ser más. Si se pasa un poquitín más, bueno, ya está en esta zona. Ahora, si es igual a este momento, su momento aplicado al momento de acá, al momento límite, su estructura está en estado completamente elástico. O sea, ese punto es el del estado totalmente elástico. O elástico, pero inelástico total. Esto de acá es
parcialmente plástico. Que quede claro eso. Estado elástico, estado parcialmente plástico, estado totalmente plástico, ¿verdad? Y colapso. Si se pasa de aquí y sale por aquí ese momento, por acá, o aquí, no importa, es que ya ha colapsado, que ha fallado el material. Entonces, calculamos dos momentos. Bueno, voy a poner acá mismo. Calculamos el momento del punto de excedencia, bueno, mejor todavía está incorrecto. Es de acá, calculamos el momento límite, obviamente se va a salir mayor, y comparamos con el momento aplicado, para ver si está aquí, si está aquí, si está acá. ¿Muy bien? Como segundo paso, momento del punto de excedencia, ¿verdad? Se calcula allí el momento de inercia, se calcula después el momento del punto de excedencia, salió 2.620.000 kilogramos por centímetro, que estarían aplicando para que llegue al punto de excedencia. Tercer paso, calculan el momento límite. Calculan, o sea, los momentos estáticos, la multiplican por el punto de excedencia y sale, en este caso salió 3.660.000 kilogramos por centímetro. El estado tensional, ¿cómo lo determinamos? Comparando. El momento del punto de excedencia ha de ser siempre menor que el momento límite, pero el momento aplicado en este caso salió mayor que el momento límite. ¿Qué significa eso? Ahí está, la sección ha colapsado. ¿Verdad? Y además por ello ya no se pueden verificar esfuerzos internos, ¿verdad? Porque la sección ya no resiste en ningún momento después del colapso. O sea, si se ha partido mi viga, o sea, la viga se ha doblado jodidamente, se ha empotrado, no sé qué cosa, pero se dobló y se ha roto acá, ante la presión de las cargas. O sea, se me cayó alguien, ni modo, o sea, estoy en el piso, pero o sea, la sección ha colapsado. En esa sección colapsada, ¿cómo puedo calcular aquí los esfuerzos? No hay, ¿verdad? No hay una sección a analizar en ese lugar. Ya ha colapsado. Entonces, para este ejercicio, allí pararía el análisis. No se puede hallar esfuerzos residuales, en este caso. De esta parte, ¿alguna duda o pregunta? ¿Siguen ahí? Hola. Todo claro. Ok, muy bien. Entonces, espero que haya quedado bien clarito. La parte de esfuerzos residuales la vamos a hacer en la siguiente clase. Primero vamos a hacer un poco de torsión. La subsiguiente va a ser esfuerzos residuales para flexión y para torsión. Si a su examen entra un ejercicio así aislado de componente elástico, generalmente les pide esfuerzos residuales. Y es algo bastante sencillo. Van a ver, tiene que ver con lo que expliqué de la curva de carga y descarga y con la aplicación de en qué tramo se aplica qué ecuación. Y alguna duda, pregunta que siempre surge es, ¿qué es el elastoplástico perfecto? Y es algo que me olvidé mencionarles al principio de la clase. En la curva característica del material, le daremos algo así. Siendo este el esfuerzo y esta la deformación unitaria, entendemos que la curva del material la pueden medir en laboratorio, ya son cilindro, la gas, no ensayan. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a salir? Esto va a salir así, no tan recto, pero va a salir lo más recto posible. Se va a curvar un poquitito, va a ser esto, va a ser y va a fallar así. De hecho, esto es un poquito más así es. Pero, ¿qué significa eso? Observen, es una curva, o sea, en la parte elástica no es ningún problema. Esta parte, una recta y para de contar, ¿no? Algo así o algo así. Pan comido. No nos complicamos la vida, facilito. Es un enfoque simplista en realidad, que se ajusta bastante a la condición real del elemento. Pero es hasta ahí nomás. La cosa es cómo se trabaja con esta parte. Como les dije, un material real tiene esa curva que ven ahí en color celeste. Pero al material que tenga un comportamiento elástico, como este de acá, y que tenga un comportamiento plástico de manera constante, o sea,
esto de aquí, si tiene ese comportamiento plástico tan perfecto, se le llama un material elastoplástico perfecto. Eso es un material elastoplástico perfecto. Entonces, éxito es elastro, voy a poner colorcitos para que se entienda mejor. Es un material, hombre, material, voy a cambiar de color a este de acá. Elasto por esta parte de acá, ¿verdad? Y la parte rojita se comprende este término. Plástico, y como es recta, pues será perfecto. Eso es un material elastoplástico perfecto, un material que tenga ese comportamiento. Ese no se va a dar en la naturaleza, sería muy extraño, no sé hasta la fecha, tal vez existe, tal vez no lo sabemos. En realidad, o sea, en la Tierra ni siquiera conocemos que hay al fondo de los océanos, no sabemos qué está debajo, más de 30 kilómetros bajo tierra. En el espacio, ni qué decir, es todo el universo, así que no sabemos si hay algún material en el universo que cumpla estas condiciones. Pero los que usamos para construir no lo cumplen tan a la cabalidad. Pero como se acerca, pues se usa esta metodología para su diseño en estructuras y evidentemente también en algunos casos en suelos. Pero eso tiene que ver, de hecho, como les dije, no tanto con rectas perfectas, se adecuaron mejor las curvas en estos materiales, ¿no? En los suelos se ha adecuado ese tipo de curvas. ¿Alguna duda, pregunta más? Bien, creo que no hay más dudas, más preguntas. Espero que hayan podido grabar la clase y la puedan subir para que los compañeros que no pudieran asistir por algún motivo tengan acceso a la grabación y bueno, puedan explicar sus dudas en la misma. Conmigo sería hasta aquí. En la siguiente clase vamos a pasar la parte de torsión y en la subsiguiente la parte de esfuerzos residuales o esfuerzos finales, en flexión y en torsión. Como van a ver, es algo muy sencillo, hay que tenernos un poco de cuidado con los criterios y pues tengan buena suerte. El segundo parcial es más sencillo, no se olviden de eso, se puede probar. Hasta el siguiente sábado, jóvenes.